Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre qué es un rito en la Iglesia Católica. Vamos a hacerlo a partir de la liturgia. Rito y liturgia. El término rito siempre ha tenido un sentido religioso ligado a la esfera litúrgica que permanece hasta nuestros días. Ya la Vulgata hacía de este término un sinónimo de ceremonia, de prescripciones y de costumbres ligadas a la liturgia. Con el rito, la Iglesia indicaba al principio la praxis de una cierta liturgia, como el rito de la aspersión del agua o el rito de añadir el agua en el vino en la Santa Misa. Después se empieza a indicar una ceremonia de culto, es decir, toda la función litúrgica, como el rito del bautismo y el rito de la misa, por ejemplo, o incluso indicaba con el término rito el conjunto de la misma liturgia, como el rito romano o el rito ambrosiano en Milán. Hablemos de rito entre ley y disciplina. A finales del siglo XII, con Celestino III, de los años 1191 a 1198, el término rito fue usado para indicar el conjunto de leyes o de costumbres que deben respetarse y observarse atentamente. De hecho, Celestino III impedía mezclar los diversos ritos a los obispos griegos que intentaban imponer la observancia de sus ritos y costumbres al clero latino. A continuación, el rito comenzó a indicar a toda la comunidad que observa estas leyes, disciplina y liturgia. Aparece, por tanto, el sentido de iglesia particular, diócesis. Rito e iglesia particular, hablemos sobre este punto. Desde el siglo XVII se comienza a hablar del rito latino, del rito armenio y del rito griego. Aparece, por tanto, este nuevo significado del término rito como iglesia particular. La primera codificación oriental seguía usando el término rito en sus diversos significados, siguiendo el código de 1917. Por ejemplo, el motu proprio Cleri Sanctitati del Papa Pío XII en el canon 200 utiliza el término rito en el sentido de ceremonia litúrgica. El motu proprio Crebre Alate, en cambio, en el canon 86, parágrafos primero y segundo, con el término rito indica a los fieles que pertenecen a una iglesia particular. Del Vaticano II al Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, me gustaría hablar sobre este aspecto. El concilio utiliza el término rito de dos formas distintas, o por decirlo mejor, de dos formas complementarias. En la primera, el Concilio Vaticano II abre una nueva dimensión al término rito, dándole una nueva definición. En la segunda forma, el concilio utiliza el término rito con el significado ya recibido en el pasado. Por una parte, el decreto conciliar Orientalium Ecclesiarum, que es un decreto sobre las iglesias orientales en el número 3, da una definición muy precisa del término rito. Estas iglesias particulares, tanto de Oriente como de Occidente, aunque sean en parte diferentes entre sí por razón de los llamados ritos, es decir, por liturgia, por disciplina eclesiástica y patrimonio espiritual. Se observa, por tanto, que con el término rito se indica el conjunto del patrimonio litúrgico, disciplinar y espiritual de una iglesia particular. Definiendo así el término rito, el concilio prolonga su sentido recibido ya desde el pasado y le atribuye un sentido canónico. El Concilio Vaticano II sigue utilizando el término rito, indicando también el conjunto de los actos litúrgicos o la misma función. Por ejemplo, en el número 71 del Sacrosanctum Concilium, Sagrado Concilio, que es la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, utiliza la expresión rito de la confirmación,
en el número 19 de Presbyterorum Ordinis, el rito de la ordenación, etc. Por otra parte, el Concilio Vaticano II utiliza el término rito como sinónimo de iglesia particular, como lo hemos dicho previamente. De hecho, el decreto conciliar Orientalium Ecclesiarum, en los números 2, 3, 4, y también en el título del párrafo usa esta expresión, las iglesias particulares o los ritos. Para el Concilio Vaticano II, por tanto, el término rito es una expresión con la que se entiende también la iglesia particular. A continuación, el Codex Juris Canonici, el Código de Derecho Canónico de 1983, simplifica la terminología dando un solo y único sentido al término iglesia particular. Con la iglesia particular, en el Codex Juris Canonici, se entiende solo la diócesis, mientras que con el término rito se entienden las celebraciones litúrgicas, como se afirma en el Canon 2. Para las iglesias orientales que están en comunión con Roma, el Codex Juris Canonici en diversos cánones usa el término iglesia ritual, sui juris. Se observa también que el Codex Juris Canonici sigue utilizando el término rito para indicar una iglesia oriental. En el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, el Canon 28, parágrafo 1, da una definición muy precisa de la noción rito. El rito es el patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar, distinto por cultura y circunstancias históricas de los pueblos, que se expresa en un modo de vivir la fe que es propio de cada iglesia sui juris. Se observa de este canon que el rito se convierte en el patrimonio de un grupo. Este patrimonio no es común, por tanto, a todas las iglesias orientales. Cada una tiene el suyo. El rito es un patrimonio que tiene 4 elementos esenciales. Primero, litúrgico y teológico, espiritual y disciplinar. Este es depósito y totalidad de una comunidad religiosa en su conjunto. La noción rito, de esta forma, recibe una riqueza y claridad por primera vez en la historia de la Iglesia. Se convierte en la manera en que un pueblo vive su propia fe. El Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium no se queda solo en definir la noción de rito. Al contrario, para evitar cualquier ambigüedad, establece su nacimiento y origen. Por ejemplo, en el Canon 28, parágrafo 2, los ritos de los que se trata en el código son, a menos que no conste lo contrario, los que tienen origen en las tradiciones alejandrina, antioquena, armenia, caldea y constantinopolitana. 5 son las tradiciones, las matrices de todos los ritos. La tradición es el origen del rito. La misma tradición incluso podría ser el origen de varios ritos distintos. Concluyendo, se observa que el Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, en este códex, la noción rito toma el sentido de patrimonio y con él se expresa la manera de un grupo de vivir su propia fe en su totalidad litúrgica, espiritual, cultural y disciplinar. Aquí dejamos el tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.